Escenario político del PSV, chavismo se mantendrá en la calle. Correlación de fuerzas, MUD asegura tener ventaja de 2 millones de votos. Prioridades de la oposición, aprobación de ley amnistía. Cumbre en Palacio de Miraflores, gobierno, gobernadores y diputados debaten sobre Venezuela. Análisis postelectoral, Fede Cámaras asegura que urge cambio de dirección. El mundo observa, UNASUR celebra la demostración de democracia y civismo en Venezuela. El dilema en Mercosur, Macri no pedirá aplicar la cláusula democrática. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 6 de la mañana, 53 minutos, amigos. Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Amigos, muy buenos días para todos. Buenos días, Elianta. Hoy es 8 de diciembre 2015. Hoy es día de la Inmaculada Concepción. Vaya pues, sí, señor, nuestro abrazo y bendita sea María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ¿no? Así es. Nosotros de esta manera iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece el país y lo hacemos en los estados Carabobo y Cojedes. Con información electoral. Nuestro contacto a esta hora es con Randolfo Blanco. Adelante, Randolfo, buenos días. Buenos días. Para hoy está previsto que la Junta Electoral Regional proclame a los 10 diputados que representarán al Estado Carabobo en el Parlamento Nacional. El boletín final arrojó que la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 6 diputados nominales y 2 por listas, mientras que el Gran Polo Patriótico obtuvo 1 lista y otro nominal. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, la Junta Regional Electoral ofreció los resultados de las elecciones parlamentarias en esta entidad, donde hubo una participación del 77% y fueron electos 4 diputados a la Asamblea Nacional. En el circuito 1, Jorge Pérez del Gran Polo Patriótico con 41.550 votos, y en el circuito 2, Nosliu Rodríguez también del oficialismo con 44.671. En el voto lista fueron electas Cilia Flores por el PSV y Dennis Fernández por la Mesa de la Unidad Democrática. Fernández, quien fue reelecta para un nuevo periodo, dijo que el Parlamento Nacional contará con pluralidad donde tengan cabida todos los sectores del país para impulsar la recuperación de la economía venezolana. Desde el estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Nos vamos ahora al estado Táchira. Con información referente a la sequía registrada en la entidad. Marinette Glot, lista con el reporte. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. En el estado Táchira, Protección Civil permanece en alerta pese al inicio de la temporada de sequía. Por el calentamiento diurno se pueden generar fuertes precipitaciones en horas nocturnas. Recordemos que más de 4.000 familias permanecen en situación de alto riesgo en la entidad andina. Asimismo, este organismo extiende un llamado a la alcaldía del municipio de San Cristóbal para la limpieza de los drenajes. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marine Glot, y finalizamos nuestro recorrido en el estado Yaracuy. Con información en materia de comunidad. Joel Vargas nos va a comentar. Adelante, Joel, buenos días. Hola, buenos días. Los habitantes del sector La Lucha en Chivacoa hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a solucionar la problemática que tienen desde hace varios años, desde cloacas, aceras y brocales, además del asfaltado de las principales vías, porque necesitan solucionar este problema. Cuando llueve se inundan la mayoría de las casas. Manifestaron también el problema que tienen los postes de esta comunidad porque están totalmente a oscuras y se incrementa la inseguridad. Reportó de Yaravisión Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Nosotros cambiamos de tema. En las próximas horas, las juntas regionales del Consejo Nacional Electoral deben adjudicar 2 escaños pendientes de la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero del 2016, según el segundo boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral. Barrios en representación de la unidad son nuevos diputados de la Asamblea Nacional, al igual que Jorge Millán, también de la oposición, que recibió el respaldo de los electores del circuito 2 de la ciudad capital. En la circunscripción número 3 de Caracas, Henry Ramos Salud por la tarjeta de la unidad fue el vencedor. El opositor José Guerra se convirtió en parlamentario con el beneplácito de los votantes del circuito 4.
También en esta votación fueron escogidos Stalin González y Richard Blanco por la circunscripción número 5 del Distrito Capital. En cuanto al voto lista, la elección en la capital se decantó por dos opciones. Tomás Guanipa de la Unidad y Tania Díaz por el Partido Socialista Unido de Venezuela resultaron vencedores. En la correlación de fuerzas en la capital, la oposición obtuvo 8 escaños, mientras que el Gran Polo Patriótico logró un diputado. Nos vamos al estado Amazonas. Julio Igarza de la Unidad obtuvo la diputación por el Circuito 1. En cuanto al voto lista, la opositora Nirma Guarulla y el oficialista Miguel Rodríguez lograron la victoria. En Anzoátegui, los opositores Antonio Barreto Cira y José Brito por el Circuito 1, Chaín Bucaram por el 2, Carlos Michelangeli y Richard Artega por el 3 y Armando Armas del Circuito 4 resultaron vencedores. Earle Herrera del Gran Polo Patriótico obtuvo una curul en la Asamblea Nacional por el voto lista de Anzoátegui, mientras que el opositor Luis Carlos Padilla también ganó el voto lista. El balance en la entidad es de 7 diputados a favor de la oposición, 1 del oficialismo. En Apure, el resultado del Circuito 1 aún está en disputa. En la circunscripción número 2, Gerson Vizcaíno fue el ganador en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el 3, el también oficialista Héctor Zambrano logró una curul en el Parlamento Nacional. En cuanto al voto lista, Cristóbal Jiménez logra la reelección, mientras que el opositor Luis Lipa también resultó ganador. Queda así el estado Apure, como ven en pantalla, en cuanto a la correlación de fuerzas. Nos vamos al estado Aragua. Ismael García y José Trujillo, ambos opositores, ganaron en el Circuito 1. En la circunscripción 2, las vencedoras fueron Amelia Belisario y Melba Paredes de la oposición. De la misma corriente, Karin Salanova salió victoriosa en el Circuito 3. Simón Calzadilla y María Magallanes lograron la diputación por el Circuito 4. El voto lista estuvo dividido. Dinora Figuera de la Unidad repite como parlamentaria, mientras que el exministro Ricardo Molina, en representación del PSV, logró un escaño en el Parlamento. Son 8 diputados para la oposición, 1 para el chavismo en Aragua. En Barinas, la oposición saca 3 parlamentarios en el Circuito 1, Adolfo Superlano, Freddy Superlano y Maribel Guedes. En el 2, Andrés Camejo es el ganador, mientras que por la lista Julio Reyes de la oposición y Asdrúbal Chávez de las filas revolucionarias obtuvieron la victoria, quedando 5-1 a favor de la oposición en la entidad. Al sur del país, en Bolívar, Olivia Lozano y Luis Silva por el Circuito 1, José Prat, Freddy Valera y Francisco Sucre por el 2, todos de la oposición obtuvieron curules, al igual que Américo de Gracia, quien repite como parlamentario. En cuanto al voto lista, Ángel Medina de la oposición y Héctor Rodríguez en representación del oficialismo fueron los ganadores, 7-1 a favor de la oposición en Bolívar. En Carabobo, la Unidad obtuvo la victoria en el Circuito 1, 2 y 3, con Idilio Abreu, William Hill y Ángel Álvarez respectivamente. Héctor Aguero del PSV ganó en el Circuito 4, mientras que los opositores Carlos Lozano, Marcos Bozo y Romy Flores resultaron vencedores en el Circuito 5. Juan Carlos Berrisbetia y Juan Miguel Mateus lograron el voto lista, al igual que Saúl Ortega del PSV, reelecto en el cargo. 8-2 a favor de la disidencia es el balance en Carabobo. En Cojedes, Jorge Pérez del PSV ganó un escaño en el Parlamento por la circunscripción número 1, al igual que Nosli Rodríguez, también en representación oficialista, ganó en el Circuito 2. Cilia Flores, primera dama de la República, obtuvo el voto lista en Cojedes, al igual que Denis Fernández de la Unidad. 3 diputados oficialistas contra 1 es el balance en la entidad. Nos vamos al Delta Macuro. Carlos Gómez del PSV ganó en el Circuito 1. Amado Érida, también oficialista, obtuvo el mayor número de votos en el 2. En cuanto al voto lista, Pedro Carreño del PSV y José España de la Unidad ganaron un puesto en el Parlamento. 3-1 a favor del oficialismo en Delta Macuro. En el Circuito 1 de Falcón, Jesús Montilla del PSV resultó vencedor. Luis Estefanelli, Eliezer Cirit y Juan Manaure, todos de la Unidad del Circuito 1, 2 y 3, también ganaron. Gregorio Graterol de la Unidad y Víctor Clar del PSV ganaron el voto lista, 4-1 a favor de la oposición. En Guárico se espera el resultado en el Circuito 1. En el 2, el oficialista Juan Marín ganó, mientras que en el 3, por la misma corriente, aparece ganador Roger Cordero. Óscar Figuera del PSV y Carlos Prosperi de la Unidad dividen el voto lista,
3-1 a favor del PSV en Guárico. Nos vamos a Lara. En el circuito 1, los opositores Luis Florido, Bolivira Suárez y María Pérez son los ganadores. El 2 sigue en discusión. En el 3, Alfonso Marquina y Teodoro Campos se llevaron la victoria. Los ganadores por voto lista son Edgar Zambrano de la Unidad y Carmen Meléndez, exministra de la Defensa, en representación del PSV, 6-1 a favor de la disidencia en Lara. En Mérida, Jesús Paparoni, Adi Valero, William Dávila y Carlos Paparoni de la Unidad resultaron ganadores. También la Unidad se llevó los votos lista con Milagros Valero y Luis Loaiza, 6-0 a favor de la disidencia en Mérida. En Miranda, en el circuito 1, ganó Delsa Solórzano, en el 2 Freddy Guevara, en el 3 Miguel Pizarro y en el 4 Adriana Delía y Rafael Guzmán. Todos los anteriores opositores. Nora Delgado del PSV ganó en el circuito 5, mientras que Elías Jagua y Henker Betobar por el oficialismo ganan por el circuito 6, al igual que Helio Serrano en el 7. Por el voto lista resultaron ganadores Julio Borges, Luis Aquiles de la oposición y Ayman El Trudi por las fuerzas chavistas. 7-5 a favor de la Unidad es la correlación de diputados en Miranda. En Monagas, María Hernández, Juan García y Peire Maroun ganan por la oposición en el circuito 1. Hugo Carvajal del PSV resultó vencedor en el circuito 2, mientras que los votos listas aparecen como ganadores Roberto Maneiro de la Unidad y Diosdado Cabello del PSV, 4-2 a favor de la oposición. En Nueva Esparta, Orlando Ávila y Luis Rondón ganaron por la Unidad en el circuito 1. Johnny Raal por la circunscripción 2 venció por la oposición. En cuanto al voto lista, Tobías Bolívar de la oposición y Dinora Villasmil del oficialismo obtuvieron la victoria, 4-1 a favor de la Unidad en Margarita. El circuito 1 de Portuguesa aún no se define. Luis Soteldo del PSV ganó el circuito 2. En el 3, también del PSV ganó William Pérez, al igual que Francisco Torrealba, que resultó ganador en el circuito 4. Rafael Calles del PSV y María Martínez de la oposición vencieron por voto lista, 4-1 a favor del oficialismo en Portuguesa. En Sucre, Edwin Rojas y Rafael Rodríguez del PSV ganaron el circuito 1 y 2, mientras que Milagros Paz y José Noriega recibieron el aval de la población del circuito 3. En cuanto al voto lista, Gilberto Pinto del PSV y Robert Alcalá de la Unidad ganaron en la entidad. 3-3 quedó la correlación de fuerzas en Sucre. En Táchira, los opositores Laidy Gómez, Gaby Arellano resultaron ganadores por el circuito 1 y 2 respectivamente. En el 3, José Sanguino del PSV se llevó la victoria. Juan Requesens de la Unidad ganó en el circuito 4 y Sergio Vergara el 6. El voto lista fue para Ezequiel Pérez y Sonia Medina, ambos de la Unidad. 6-1 a favor de la oposición en Táchira. Nos vamos a Trujillo. Yolmar Gudiño del PSV ganó en el circuito 1. Conrado Pérez de la Unidad venció en la circunscripción 2. Loengri Mateus del PSV también ganó, pero por el circuito 3. Ugbel Roa y Carlos González ganaron el voto lista. 3-2 a favor del oficialismo en Trujillo. En Vargas, en el circuito 1, María de Carneiro y José Tomás Pinto son los ganadores. Por el voto lista vencieron Darío Vivas del PSV y José Manuel Olivares por la Unidad. En Yaracuy, Carlos Gamarra del PSV logró la victoria en la circunscripción 1. En la número 2, Luis Parra de la Unidad ganó un escaño en el Parlamento. La oficialista Aide Huérfano venció en el circuito 3. Por el voto lista, los ganadores son Julia Bur del PSV y Viallo Pilieri de la Unidad. Finalizamos en el estado Zulia. Los ganadores son Omar Barbosa, Abilio Troconis por la Unidad por el circuito 1 y 2 respectivamente. En el 3, Sergio Fuenmayor del PSV ganó la diputación. Elimar Díaz, Nora Bracho, Elías Mata, Juan Pablo Suanipa, William Barrientos, José Pirela, Hernán Alemán, Juan Velasco, Freddy Paz, todos opositores, también resultaron ganadores. Por lista aparecen Enrique Márquez, Timoteo Zambrano de la Unidad y Omar Prieto del PSV. 13-2 a favor de la oposición en la entidad zuliana. En cuanto a la representación indígena, los ganadores son por Oriente Gladys Guaipo y por Occidente Virgilio Ferrer.
Amigos, reiteramos que en las próximas horas las juntas regionales del Consejo Nacional Electoral deben adjudicar 2 escaños pendientes de la Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero del año 2016, según el segundo boletín oficial emitido por el CNE. Faltan por definir el ganador del circuito 1 de Amazonas y el circuito 3 del estado Aragua. Hasta el momento, la unidad tiene 110 diputados a favor y el PSV 55 diputados adjudicados. Y la Mesa de la Unidad Democrática manifestó que la diferencia de votos entre la oposición y el oficialismo superó los 2 millones. Que la mayoría calificada de la Asamblea Nacional esté en manos de la Unidad Democrática no ofreció el día de ayer. Hoy lo ofrecemos nosotros y le pedimos al pueblo que esta victoria sea asumida con tranquilidad, con mucha tranquilidad. Porque lo que le viene a Venezuela es cambio, lo que le viene es progreso y cambio. La MUD anunció que en Caracas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Mérida y Nueva Esparta ganó en todos los circuitos electorales. La oposición calificó de insuficiente la explicación del CNE respecto a los resultados. Por otra parte, el Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, anunció que próximamente realizarán una reunión con los diputados electos para trabajar en los principales problemas que afectan al país. Felicitó a las personas que participaron en el proceso electoral. Le damos nuestro agradecimiento a los héroes anónimos de este proceso, héroes con uniforme y héroes sin uniforme. Los héroes sin uniforme, los testigos y los miembros de mesa. Y a los héroes con uniforme, a los miembros de las Fuerzas Armadas que ayudaron a garantizar la paz durante el proceso y el reconocimiento a los resultados electorales. La alianza opositora celebrará el triunfo alcanzado en las parlamentarias con una movilización el próximo sábado. El jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, reconoció los resultados de la jornada electoral de este 6 de diciembre. Afirmó que la oposición no fue la que resultó victoriosa en estos comicios. Oliver Rodríguez nos cuenta. Nosotros reconocemos el resultado. El dirigente aseguró que la supuesta guerra económica fue la que ganó esta contienda electoral. Dijo que la campaña fue atípica por la desigualdad a la que se vio sometida el gran polo patriótico ante la campaña de guerra que a su juicio impulsó la oposición. No nos las ganó la derecha venezolana, nos las ganó la guerra económica, la guerra psicológica, todas las formas de agresión que recibió el pueblo de Venezuela. Y aún así, hay un pueblo que resiste la agresión. Más de 5.300.000 venezolanas y venezolanos, del 43% del total de votos, resistió, se mantuvo firme. Rodríguez felicitó al pueblo de Venezuela por el ejemplo de civismo que se dio durante la jornada y exaltó la labor del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hubieran dicho en caso de un resultado inverso? Es decir, eso no tuvimos que aprender, porque eso sí lo sabemos los chavistas. Sabemos que somos demócratas, que respetamos profundamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El dirigente aseguró que la actual Asamblea Nacional es un poder 100% autónomo que respeta lo que reza la Constitución, por lo que rechazó pretensiones de la oposición de que este espacio esté parcializado y responda solo a intereses del Ejecutivo. Tras esta derrota electoral, Rodríguez aseguró que continuarán en la calle defendiendo al pueblo y a la llamada revolución bolivariana. Puntualizó que tampoco permitirán que las leyes orgánicas sean derogadas. Desde el Teatro Principal, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Y precisamente Francisco Martínez, el presidente de Fedecámaras, afirmó que el país se decidió por un cambio político, económico y social, por más empresas, trabajo y productividad. Liz Flores nos tiene la posición del sector privado sobre el resultado de las elecciones parlamentarias. Según Francisco Martínez, los venezolanos votaron por empleo, salarios decentes, tierras productivas y anaqueles llenos. Sabemos que cambiar de dirección no es sencillo, pero sí es posible. Es más, es urgente. Venezuela votó por la independencia de poderes, por una Asamblea Nacional que sea un espacio de encuentro. Lo primero es la revisión del control de cambio. Necesitamos la revisión de un sistema cambiario que permita la planificación de la producción de bienes y servicios de forma normal y expedita. Necesitamos también tener un sistema que permita la formación de precios, la eliminación
de estas leyes de control de precios que están obligando a las empresas a a producir con pérdidas. Se necesita de un sistema legal que permita la formación de precios y que entienda los complejos proceso de los encadenamientos productivos. El máximo representante del sector empresarial del país aclaró que con las elecciones parlamentarias lo que hubo fue un cambio de un solo poder, en este caso el legislativo, pero aclaró que el presidente de la República sigue siendo Nicolás Maduro. Dijo además que Venezuela es un país de profundos principios democráticos, de paz y apegado a la Constitución Nacional. Desde la sede de Fede Cámaras y Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que tras la derrota en los pasados comicios electorales establecerán frentes de defensa para defender las leyes ya promulgadas por su gobierno. El plan para la Asamblea Nacional. Ahí se ha conformado una comisión de trabajo en un principio, encabezada por el diputado Almirante Pinto Blanco del Estado Sucre, la diputada Tania Díaz, el diputado Darío Viva, entre otros, para que vayan configurando los frentes de defensa del pueblo. Nosotros, queridos compatriotas, vamos a defender las leyes del poder popular, vamos a defender la ley de tierra, la ley de hidrocarburos, vamos a defender las leyes de las misiones y grandes misiones, vamos a defender la ley del trabajo. El primer mandatario nacional también criticó la posición de Fede Cámaras por considerar que ha ordenado la derogación de la ley orgánica de los trabajadores. El Fede Cámaras salió, compañeros y compañeras, compatriotas, a pedirle a su bancada, que ahora va a ser mayoritaria por ahora en la Asamblea Nacional, que derogue la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Primera orden de Fede Cámara. Bien amigos, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Es momento de hacer una pausa. Así es, al regreso en una entrevista a Venevisión nos acompaña Enrique Márquez. Él es diputado electo ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y presidente nacional del partido Un Nuevo Tiempo. Con él estaremos conversando luego de la pausa. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Enrique Márquez. Él es diputado electo ante la Asamblea Nacional por la Unidad y presidente nacional del partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá. Pero además, en unas horas importantísimas, luego de estas elecciones que acaban de ocurrir, momento de muchos análisis, de muchísima reflexión. El día de ayer ustedes ofrecieron una rueda de prensa donde dijeron que la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, había obtenido 112 diputados. En horas de la noche el Consejo Nacional Electoral en su página web dijo que hasta los momentos van 110 y que faltan 2 escaños todavía por adjudicar. ¿Cuál es el balance que podemos tener a esta hora? Bueno, mira, el CNE desafortunadamente no ha estado a la altura en este momento. Se ha tardado, bueno, ya van más de 48 horas del proceso electoral y sin embargo no tenemos los resultados oficiales. Sin embargo, nosotros ayer, luego de revisar todas nuestras actas, de conversar con todos nuestros compañeros en el país, de interactuar con las juntas regionales, de interactuar con el propio CNE, anunciamos y mantenemos hoy que nuestros números son 112 parlamentarios contra 55 del PSV, lo cual nos da efectivamente un diputado más de lo requerido para la llamada mayoría calificada o supermayoría en la Asamblea. Es un resultado bellísimo, un resultado que habla de la decisión de cambio que el pueblo venezolano expresó el día domingo de una manera contundente, una campanada de cambio hacia el futuro, una mirada hacia el futuro de lo que puede ser un gran país, una reivindicación de la democracia. Ha sido por el voto del venezolano que esto se ha logrado y se lograrán muchísimas cosas más, porque con esta mayoría calificada en la Asamblea, nosotros vamos a transformar sin duda alguna el conjunto de leyes necesarias y a tomar las acciones principalmente para dedicarnos a mejorar la calidad de vida del venezolano en lo que respecta al desabastecimiento, combatirlo con producción nacional, estimular la producción de alimentos
medicinas, en lo que respecta a la inseguridad, legislar para mejorarla, en lo que respecta al alto costo de la vida, legislar para que nuestro salario nos alcance. Es decir, tenemos cantidad de materias que ya empezamos a trabajar. Nosotros estamos preparándonos para que esa instalación del 5 de enero no sea sencillamente un acto más, sino que sea el inicio de un trabajo incansable para estar a la altura de este respaldo, de esta palabra tan bella que emitió el pueblo venezolano el día 6, que es un respaldo que nos compromete muchísimo. No hay expresión para hablar de la responsabilidad que un hombre como yo siente frente al pueblo del Zulia, frente al pueblo de Venezuela, cuando ve ese respaldo y cuando ve el ansia de cambio, el ansia de vivir mejor que tiene el pueblo venezolano. El día de ayer el presidente de la República hizo una reunión en el Palacio de Miraflores y habló que se está creando un frente de defensa de las leyes aprobadas durante este periodo de la Asamblea Nacional, que forma parte de los objetivos de la revolución. Mira, nosotros no vamos a cambiar ninguna ley que vaya a favor de la gente. No vamos a cambiar Ahora, hay leyes que han contribuido a lo que nos está pasando. Hay leyes que le dieron, por ejemplo, el poder expropiatorio al presidente para que el presidente pudiera expropiar fincas, expropiar empresas, quitarle lo que no era de él a las personas, empresas, galpones, bueno, qué sé yo. Esas leyes hay que cambiarlas. Ahora, nosotros no vamos a legislar para quitar las misiones, nosotros no vamos a legislar para desmejorar las condiciones de vida del venezolano y lo que ha obtenido. Nosotros somos en eso muy claros. Nosotros vamos a enfrentar los graves problemas que tiene la gente. Así que el presidente lo que tiene que hacer es esperar el plan legislativo que vamos a presentar y respetarlo, porque este poder legislativo, lo que sí queremos es ser muy claros, no se le arrodilla al Poder Ejecutivo. Nosotros, nuestra mayoría calificada va a ser utilizada para ayudar al pueblo. Ahora, no vamos a arrodillar, no vamos a estar arrodillados frente al Poder Ejecutivo, vamos a ejercer nuestra mayoría y vamos a cambiar las cosas que tengamos que cambiar en beneficio de la gente. Ese mandato no lo podemos soslayar. Nosotros no podemos andar con medias tintas. Tenemos que ir a profundizar un cambio en lo económico, en lo productivo, en lo que tiene que ver con la organización del Estado para que funcione mejor, para que haya autonomía de poderes, para que el venezolano pueda tener seguridad, justicia. Esos son los cambios que vamos a impulsar. Ahora, si hay alguna ley que haya sido promulgada, que vaya en beneficio del pueblo, que vaya en beneficio de la gente, nosotros no tenemos por qué cambiarlo. Ahora, ¿cuándo se van a conformar esos planes de trabajo? ¿Y cuál es la urgencia, además, que va a afrontar esta nueva Asamblea Nacional? Mira, estamos en emergencia en Venezuela. Basta con salir a la calle y darse cuenta de lo que significa el desabastecimiento, la escasez, la inseguridad, el salario que no nos alcanza. Es una emergencia real. Estamos viviendo una pequeña catástrofe y nuestras primeras acciones van dirigidas allí. De hecho, nosotros ya para esta semana tenemos nuestra primera reunión de todos los diputados electos del país para preparar un plan de acción que nos lleve a reuniones con productores, con agricultores en todo el país, que nos permita recibir las opiniones de ellos y de esa manera preparar los cambios que haya que preparar a la plataforma de leyes que regulan toda la actividad, de tal forma de estimular a la producción de alimentos en el país. Nosotros no creemos, por supuesto, y el pueblo demostró que tampoco cree en ese tema de la guerra económica. No es eso lo que nos tiene así como estamos. Estamos así por un gobierno que lo que ha hecho es perseguir al sector privado y un gobierno ineficiente que con las empresas del Estado no termina de producir alimentos. Nosotros tendremos una agenda entonces de transformar esas leyes, pero también de control político del gobierno. Citaremos a los ministros que tienen que ver con la alimentación, con la producción, para que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Citaremos, por ejemplo, al presidente de Aceites Diana para que nos explique por qué no hay aceite, si tiene la empresa del Estado que produce aceite, por qué no hay azúcar, por qué no hay leche. Todas esas son preguntas que hay que hacérselas a los ministros, que hay que hacérselas al Ejecutivo, y nosotros vamos a actuar contundentemente, con respeto institucional, porque no se trata de venir a atropellar, no se trata de venir a arrollar, no venimos en esa actitud. Lo que sí venimos es la actitud responsable de tener que darle respuestas al pueblo y sin dilación. No hay tiempo para estar entretenido en
otras cosas. Si el presidente quiere jugar a la política de nuevo, si el presidente quiere seguir con su guerra económica, si el presidente quiere seguir con sus ataques, el presidente se equivoca y se ve que no entendió el mensaje que el pueblo dio el 6 de diciembre. Diputado, se nos está acabando el tiempo rápidamente. Si los resultados que faltan por emitir, estos 2 escaños que todavía faltan por adjudicar por parte del Consejo Nacional Electoral, no corresponden a la MUT. Bueno, nosotros tendremos entonces que ir al CNE y protestar todo eso porque tenemos los pelos en la mano, tenemos las actas. Con las actas en la mano no hay quien pueda con el pueblo. De tal manera que nosotros sencillamente, si es así, protestaremos y lograremos que nos reconozcan esos diputados que todavía el CNE no ha terminado de aceptar, pero que tendrá que aceptarlo porque ya está la voluntad clara del pueblo venezolano. El civismo ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. La UNASUR, al igual que otras organizaciones, han llamado al diálogo. En este momento la mayoría de la asamblea quedó en manos de la fuerza opositora y el gobierno está en manos del oficialismo. ¿Cómo convivir? ¿Cómo van a afrontar este nuevo reto? Mira, el civismo de todo el proceso, la tranquilidad, fue increíble y muy conveniente. El gobierno perdió en Katia, perdió en el 23 de enero, perdió en sitios importantes y no pasó nada. Eso es lo que queríamos, que el pueblo se expresara en tranquilidad. Y ahora el pueblo puede tener la tranquilidad que nosotros desde la Asamblea buscaremos, por supuesto, desde el punto de vista institucional, un diálogo con el Ejecutivo. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que conversar, porque vamos a promulgar leyes que el Ejecutivo tiene que respetar y para eso hay que interactuar. Lo que sí está clarísimo es que ese diálogo tuvo su primera palabra ya. Ese diálogo empezó el 6 de diciembre y la primera palabra es cambio. De tal manera que todo lo que hagamos en conversación con el Ejecutivo va a ser a la luz pública, va a ser de conocimiento de todo el pueblo y va a ser dirigido hacia el cambio, hacia mejorar la condición de vida de todos nosotros. El cambio es la constante, no va a ser un diálogo de cómplices, no va a ser un diálogo que busque la política por la política, será un diálogo para mejorar lo que el venezolano está viviendo en el día a día. Ese es el signo del nacimiento de esta asamblea, porque es ese pueblo adolorido y sufrido el que nos dio el poder para nosotros entonces que hagamos algo por lo que le está pasando. Nosotros no los vamos a defraudar y vamos a trabajar como ya empezamos a trabajar para que esa asamblea sea buena para todos. Diputado, agradecida por su visita aquí a Entrevista Venevisión. Nos acompañó a esta hora Enrique Márquez. Él es diputado electo por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Zulia y presidente del partido Un Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos al corte y ya venimos. Amigos, continuamos con las informaciones. Leonel Fernández, en representante especial de la misión electoral de UNASUR, manifestó que Venezuela dio una demostración al mundo de democracia y civismo con el proceso electoral realizado este domingo. Fernández dijo que el organismo envía felicitaciones y reconocimientos a los ciudadanos, al Consejo Nacional Electoral, al presidente Maduro por haber reconocido los resultados y al Plan República por lograr que los comicios se desarrollaran en paz. Yo creo que el hecho de que el proceso transcurriese en paz, en sosiego, en tranquilidad fue un gran logro. Que hubiese un reconocimiento de los resultados donde había también la incertidumbre si eso iba a ocurrir, yo creo que también es un resultado muy positivo. Y que hoy, al día siguiente, en la sociedad venezolana ha vuelto, digamos, a la cotidianeidad. Leonel Fernández dijo que las 3 semanas que ha permanecido la comisión en el país le permitieron recorrer 2/3 del territorio, visitar 25 municipios, más de 300 mesas electorales y más de 100 centros de votación. Anunció que el resultado de ese trabajo se presentará al Consejo Nacional Electoral a través de un informe. Acompañantes internacionales de los 5 continentes y del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica presentaron al CNE su informe de las parlamentarias. Lirio Pérez nos cuenta que valoraron positivamente la jornada electoral. Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, habló en nombre de 130 acompañantes de todo el mundo. Dijo que los comicios legislativos venezolanos fueron un hito para América Latina por la alta concurrencia de votantes, el clima de paz y la seguridad del sistema automatizado. Era prácticamente ya muy difícil hablar de un eventual fraude. Sin embargo, cuando nos tocó constatar propiamente los hechos, las votaciones, tuvimos la certeza absoluta de que las máquinas eran invulnerables, tuvimos la certeza absoluta de que el funcionamiento de los votantes
resultaba de manera correcta y ordenada, salvo excepciones y sugerencias que consignamos en el informe extenso. Felicitaron el trabajo de los uniformados de la Operación República. No se evidenció ninguna injerencia y por el contrario, fueron en muchas ocasiones gestores para la solución de cualquier inconveniente que se pudiese presentar en un recinto. Nicanor Moscoso, presidente del CELA, subrayó que los invitados extranjeros hicieron un trabajo honesto y transparente. Nosotros enfáticamente podemos decir que el acompañamiento es más fructífero porque permite ir junto al organismo electoral trabajando sus diferentes etapas. Los integrantes de las diferentes misiones coincidieron en afirmar que los resultados fueron fiel reflejo de la voluntad de los venezolanos en las urnas. Desde el CNE, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, felicitó al pueblo venezolano y afirmó que con los resultados de las elecciones legislativas de este domingo expresaron su deseo de cambio. En un breve comunicado en referencia al triunfo de la oposición, el funcionario estadounidense aseguró que su país está listo para apoyar cualquier iniciativa de diálogo entre el gobierno y la oposición, ya que a su juicio es necesaria la conciliación para encargar los desafíos sociales y económicos que afronta Venezuela. El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que los resultados electorales en Venezuela deben provocar reflexiones sobre los procesos políticos de la izquierda. Este resultado de las elecciones en Venezuela se respeta, es parte de la cláusula democrática de UNASUR, pero también para quienes estamos en este proceso de liberación nos debe permitir una profunda reflexión. Desde La Paz, Morales insistió en que los gobiernos deben debatir los procesos de liberación económica para el beneficio de la humanidad. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, elogió las elecciones parlamentarias de Venezuela en las que triunfó la oposición. El mandatario aseguró que fue un paso importante de la democracia venezolana. Calificó el proceso como tranquilo, pacífico y transparente, ya que a su juicio se pone fin a una hegemonía en el poder. Instó a que el diálogo entre gobierno y oposición, hoy representado en el Ejecutivo y Legislativo, se dé de forma constructiva. Roy Chatterton, coordinador internacional de la campaña Bolívar Chávez, dijo que la combinación de factores externos e internos provocaron la derrota electoral de este domingo. En rueda de prensa, Chatterton responsabilizó al gobierno de Estados Unidos y a sectores internos de oposición por los resultados obtenidos. Destacó que solo se trata de un tropiezo sufrido por la revolución. ¿Cómo fue la influencia del imperio que usted llama para estos resultados que se produjeron? ¿Qué le parece dinero, poder político, instituciones, gobiernos aliados, corporaciones internacionales, petroleras, países dominados por la derecha o por la ultraderecha, controlados por ese imperio? Roy Chatterton también aseguró que los resultados no afectarán la situación interna del partido y que el presidente Nicolás Maduro, al contrario de lo que se puede creer, salió fortalecido. Bien amigos, son las 7 de la mañana, 37 minutos. Al regreso en entrevista a Venevisión nos acompañará Ugbel Roa, él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV. Esto será luego de la pausa. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, a esta hora en Entrevista Venevisión nos acompaña Ugbel Roa. Él es diputado reelecto a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Hola, Leandra, ¿cómo estás? Feliz de tenerlo aquí. Interesante además su posición porque durante este periodo le ha tocado legislar con la fuerza mayoritaria en la Asamblea y a partir del 5 de enero la mayor cantidad de diputados serán de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo interpretar los resultados de este 6 de diciembre? ¿Cuál es el balance que podemos hacer a esta hora? Bueno, primero hay que resaltar la importancia de la participación del pueblo venezolano en la elección. Nosotros creemos, y siempre lo dijimos, por eso planteábamos inclusive firmar un documento donde queríamos respetar lo que dijera el árbitro electoral. Íbamos a respetar los resultados de lo que el pueblo decidiera. Efectivamente, bueno, nos fuimos favorecidos. Sin embargo, nuestro proyecto sigue intacto. Sin embargo, creemos que vamos a estar al pie del cañón en la defensa. No necesariamente las leyes tú las defiendes cuando están o las promueves cuando está desde la bancada favorable, sino que en este caso nos toca asumir lo que ya tú has podido observar por allí, cómo empieza
ya los amos de estos diputados que obtienen la mayoría a darles órdenes cuando tú ves que una Fede Cámara asume de manera frontal decir qué tiene que hacer ya la nueva bancada de oposición por tener mayoría, y nosotros nos va a tocar asumir una defensa de las leyes que permitieron darle participación protagónica al pueblo venezolano, una defensa de las leyes que permiten que nuestros trabajadores y trabajadoras fueran dignificados. Nosotros vamos a estar ahí defendiendo y promoviendo también, seguir promoviendo la profundización de la democracia, porque en definitiva, Alianta, no solamente se puede ejercer el parlamentarismo y el trabajo revolucionario asumiendo el gobierno o asumiendo una posición mayoritaria. Nosotros también lo vamos a hacer en nuestras trincheras, vamos a seguir con nuestro pueblo en las calles defendiendo nuestros derechos. El presidente de la República hablaba de hacer ese frente de defensa. ¿Cómo podemos interpretar ese frente de defensa? ¿De qué se trata? Mira, primero, nuestro frente de defensa es todo en el marco de las leyes. Nosotros no estamos llamando ni a proyectos de salida, ni llamar a eventos simultáneos lo que ocurrió en el 2002. Cuando tú ves el lenguaje violento que han tenido algunos de los actores de la oposición, como Henry Ramos Ayú, entre otros, el mismo Bor, que están desesperados, están embriagados del triunfo y quieren pasar la planadora a los trabajadores, despreciar lo que puede ser. Aunque a nosotros no le tenemos miedo a eso. Nosotros precisamente venimos una historia de lucha, no solo de 1992, de cuando la rebelión militar, sino de toda la historia de lucha de la izquierda latinoamericana y la izquierda venezolana, que dejó muchos mártires en este país, sino que vamos a asumir con mucha vehemencia y con mucha lealtad al sistema democrático y a la revolución bolivariana la defensa, ese muro de contención. ¿De qué va a ser ese muro de contención? Vamos a defender todas las conquistas que ha logrado el pueblo venezolano. Nosotros no vamos a permitir y vamos a estar en la calle, vamos a defender en la calle. Entendemos la institucionalidad, pero vamos a defender con el pueblo el derecho a la dignificación, a las pensiones, el derecho a la ley del trabajo, una ley que dignifica a nuestros trabajadores, el derecho a la educación pública y gratuita, el derecho a la salud pública y gratuita. Todas esas conquistas que fueron blindadas en el marco de la revolución bolivariana, las vamos a defender. Aquí, bajo ninguna circunstancia, vamos a dejar que con esa mayoría se pretendan imponer paquetes neoliberales o asfixiar al Ejecutivo para que se impongan paquetes neoliberales. Nosotros no queremos, ya comienzan a mandar puentes, a buscar agentes del Fondo Monetario Internacional, decir, vamos al diálogo, un diálogo en el marco de ¿qué? De la entrega del país. Creemos que la joya de la corona seguro va a ser ellos querer derogar todas aquellas leyes habilitantes que nos dejó Hugo Chávez para defender y profundizar la democracia venezolana. Nosotros sabemos que ellos van por allí y por eso nos hemos planteado hacer un muro de contención ante esa arremetida. Momento de mucha reflexión además por estos resultados a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo se interpreta? Fíjate, nosotros como partido, de hecho vamos a estar en los próximos días, se va a convocar una actividad de nuestros delegados, nuestro congreso del partido, para dar un debate. Nosotros creemos, vamos a debatir, vamos a revisar qué ocurrió. Sabemos que ese pueblo que votó, que mucho de ese pueblo que votó por ellos no es de ellos. Es un pueblo que puede estar, le impactó, nosotros tenemos que reconocerlo. El bombardeo, siempre lo dije, de la guerra económica venía generando unas consecuencias, no solo en la destrucción del aparato productivo, sino ahora en la conciencia del pueblo venezolano. Generó impacto sobre un porcentaje importante y ahora nos toca cómo replantearnos, cómo revisarnos y cómo reimpulsar la política. Nosotros creemos que efectivamente ellos logran crear toda una operación psicológica que dañó, pues, que nos dañó juntos. La guerra económica por un lado y por otro lado el decir que todo esto era responsabilidad de la ineficiencia, responsabilidad de la poca toma de decisiones. Esto llevó a precisamente tener este resultado, junto a otros elementos que nos tocará analizarlos dentro del partido, afinar hasta qué punto pudimos tener el manejo real de nuestra militancia, realmente se lo va a votar, hasta qué punto salió, hasta qué punto no. Y yo creo que ahí es donde viene un trabajo muy interesante, pero que no nos amilana. Por el contrario, nosotros desde el primer día, ya estamos de nuevo en la calle, estamos defendiendo, vamos a estar trabajando y defendiendo nuestros derechos y dando la cara sobre todo. Nosotros no tenemos temor, ni creemos que aquel esquema es regresar al pasado, porque esto también hay que decirlo.
¿qué van a plantear ellos? Ya comenzaba a decirle Fede Cámara, elimina la ley del trabajo, deroga la ley de costos y precios justos, revisa el tema de las misiones. Todo eso ya comenzaron. No es que esperaron ni siquiera asumir el 5 de enero, ya comenzaron. ¿Por qué? Porque van por ello. Pues no van, aquí no se trata del presidente Nicolás Maduro, ni de nosotros como diputados. Se trata de que van por todas las conquistas sociales que para ellos es gasto público, para ellos significa gastar el dinero, derrochar el dinero, mientras que para nosotros eso sigue siendo reivindicar y darle el justo derecho a esos venezolanos y venezolanas que nunca tuvieron acceso a nada. Diputado, durante estas últimas horas, luego de conocerse el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, muchos analistas están tratando de darle una explicación, una interpretación a los resultados y de lo que el punto, además, que concluye no solamente los analistas, sino también voceros, tanto del oficialismo como de la oposición, es que el pueblo el 6 de diciembre, y con estos resultados, está buscando la conciliación del país, está buscando un punto de encuentro, está buscando que la polarización baje de tono para lograr los acuerdos necesarios para sacar adelante a Venezuela. ¿Está dispuesto el Partido Socialista de Venezuela, ustedes como diputados, lograr este consenso a favor de la paz del país? Fíjate, es un punto bastante importante. Primero yo tengo que reconocer, creo que el mundo reconoció, algo que aquí quienes de verdad cuando le ganamos no lo reconocen porque salen a invitar a asesinar gente, la guarimba, y se vuelven como locos, ha sido la oposición históricamente. Nosotros con mucha humildad y mucha tranquilidad, el pueblo chavista, nuestro presidente de la República, asumimos los resultados, nosotros asumimos los resultados, dijimos, esto es un por ahora para nosotros esto es un por ahora, tenemos que revisar, tenemos que rectificar algunas cosas, se harán así, pero aquí nunca estuvo cerrado el diálogo, Elianta. Aquí siempre se habló y se presentaron alternativas. Nunca va a estar cerrado. Lo que sí es que hay elementos en los cuales la revolución bolivariana no va a declinar. Nosotros no vamos a declinar en seguir fortaleciendo nuestras misiones. Nosotros no vamos a declinar en seguir incluyendo a los excluidos, en seguir fortaleciendo la gran misión vivienda. Nosotros no vamos a declinar en la educación pública y gratuita. Esos son los principios y valores que no solo están blindados por el programa de gobierno de nuestro presidente y el plan de la patria, es que eso está plasmado así en la Constitución de la República y nosotros no podemos permitir que el esquema de negociación sea, o el esquema de paz, que para ellos es la paz, eliminar todas estas conquistas. Ahora, en lo político, bueno, ahí han estado las reacciones de ellos. Ellos primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos porque se están matando. Por un lado está Henry Ramos Ayú con su combo, peleando porque quiere ser presidente. Por el otro lado está Borges con su combo. Se están entre ellos destruyendo. Nosotros tenemos un proyecto claro, nuestros parlamentarios, los parlamentarios que logramos en la Asamblea, estamos claros de cuál es nuestro trabajo y cómo lo vamos a hacer. Todavía está el presidente de la República allí, que en definitiva es el ejecutor de las políticas públicas, y nosotros vamos a seguir apostando a la profundización de la democracia participativa y protagónica y de la revolución bolivariana. En los discursos que hemos podido escuchar de parte de las personas de la oposición que han quedado electas en este nuevo periodo para la Asamblea Nacional, ellos aseveran que ellos no van a llegar a hacer una arremetida, que lejos de derogar las leyes del oficialismo van a buscar consolidar las leyes que vayan a favor del pueblo y sí revisar aquellas que hayan tenido un impacto negativo desde el punto de vista económico para el país. Bueno, fíjate, a mí me da risa cuando tú revisas, por eso yo siempre digo, todo partido, todo proyecto debe tener un programa. Cuando tú ves el programa de ellos, el programa de cómo que ellos llevaron a la Asamblea Nacional, está planteado simplemente liberar todo. O sea, aquí se habla de una necesidad de replantear la economía. ¿Desde qué visión? ¿Cuál es la visión de ellos? La visión meramente del libre mercado. Bueno, esa es la visión que el pueblo tiene que comenzar a ver. Mira, recientemente hubo unas elecciones en Argentina, donde la extrema derecha logró la presidencia. Hay que ver lo que ya el pueblo argentino comenzó a vivir. Estos señores, quienes ya tienen mayoría en un poder tan importante como la Asamblea Nacional, van a querer comenzar a levantar esas leyes que se hicieron en favor del poder popular. ¿Cuándo aquí? ¿Cómo no va a ser contradictorio cuando ellos plantean un proyecto de descentralización donde dicen que las alcaldías deben tener más recursos, mientras que para nosotros la descentralización es que los recursos vayan a los consejos comunales, que hoy tienen igual o más recursos que las mismas alcaldías? ¿A quién van a afectar ahí? A ese pueblo que se organizó en las comunidades. Entonces es contradictorio cuando ellos dicen
que van a fortalecer esas leyes. Ahí va a estar. Por eso nosotros vamos a estar como un muro de contención junto al pueblo venezolano defendiendo esa ley, inclusive junto a aquel pueblo que pudo haber votado por ellos. Nosotros sabemos que ese pueblo no es de ellos, ese pueblo es nuestro y va a estar de este lado. Nosotros vamos a seguir aplicando una reingeniería en lo que tenga que aplicarse para que la revolución bolivariana se mantenga hoy, mañana y siempre. Diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su visita a Entrevista Venevisión. Nos acompañó Hugo Elroa, él es diputado reelecto a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros por ahora hacemos una pausa. Al regreso, más información.